Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En la sección 88 de Doctrina y Convenios que estudiamos la semana pasada, se revelan principios fundamentales que, en mi opinión, zanjan casi todo debate sobre, primero, la naturaleza del alma, segundo, la relación entre el cuerpo y el espíritu, y tercero, el papel de la materia en el plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Y esta revelación lo consigue haciendo dos cosas. Una, enseñando que el espíritu y el cuerpo unidos forman el alma del hombre. Y dos, que la resurrección de los muertos lleva a cabo la redención del alma completa. Por tanto, cuando el Señor añadió a todas estas enseñanzas que es necesario que el alma se santifique de toda injusticia a fin de que esté preparada para la gloria celestial, estaba hablando tanto del espíritu como del cuerpo. Y esto está en armonía con el pensamiento hebreo de que el alma, la nefesh, es inseparable del hombre total. Por tanto, aunque el espíritu no sea el cuerpo y el cuerpo no sea el espíritu, no podemos hablar de uno sin remitirnos al otro. Y no podemos lograr la salvación de uno sin salvar también al otro al mismo tiempo. Y quizá no acabemos de entender y valorar cabalmente la importancia de este deber de esforzarnos por salvar espíritu y cuerpo unidos, porque, como digo, no se pueden salvar por separado. Esta enseñanza está implícita en la revelación de la palabra de sabiduría, que fue el fruto, aunque indirecto, de la enseñanza que se impartía en la escuela de los profetas. Curiosamente, ese día de febrero de 1833, en que se recibió la palabra de sabiduría, el tema de estudio sería otro. Pero esa enseñanza era necesaria y, como suele suceder en las escuelas, los llamados momentos educativos pueden ocurrir fuera del aula, fuera de la enseñanza formal o incluso fuera del contenido programado para el día. Y eso es lo que pasó en este caso en la escuela de los profetas. Brigham Young lo contó de la siguiente manera en un sermón dado en 1868. Dijo así: los hermanos viajaban cientos de kilómetros para asistir a la escuela. El aula era una habitación de no más de 3 por 4 metros, es decir, unos 12 metros cuadrados. Al reunirse en aquel pequeño cuarto después del desayuno, lo primero que hacían era encender sus pipas, ponerse a fumar y empezar a hablar sobre los grandes temas del reino. Cuando terminaban de fumar sus pipas, empezaban a mascar bolas de tabaco prensado y mientras hablaban escupían en el suelo. Cuando el profeta entraba en la habitación para dar instrucción a los de la escuela, solía verse envuelto en una nube de humo de tabaco. A estas molestias se unían las quejas de su esposa, que le tocaba limpiar los restos del tabaco fumado y masticado. Esto hizo que el profeta meditara sobre este problema
y preguntara al Señor sobre el comportamiento de los fumadores. La revelación que se reconoce como la palabra de sabiduría fue la respuesta a esa pregunta. Y yo me pregunto también, ¿cómo se puede hablar de cosas sagradas en un ambiente tan profano? Porque a mí me parece una incoherencia. Y el Señor así se lo hizo saber cuando el 27 de febrero de 1833, en respuesta a la pregunta de José Smith, el Señor dio la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 89, conocida como la palabra de sabiduría, en la que les advirtió que no consumieran sustancias dañinas, les aconsejó el consumo de alimentos saludables y prometió bendiciones a los obedientes. Y hay que decir, en beneficio de los alumnos, que enseguida se dieron cuenta de la necesidad que tenían de cambiar sus hábitos, porque C.B.D. Coltrane, uno de los participantes en la escuela, contó que después de que el profeta les leyera esa revelación, todos inmediatamente arrojaron el tabaco y sus pipas al fuego. En el decenio de 1830, el consumo de tabaco y de alcohol era algo común en los Estados Unidos, y los miembros de la Iglesia no eran una excepción. Pero en los últimos decenios de 1700 y en los primeros de 1800, diversas agrupaciones religiosas empezaron a luchar contra el consumo de bebidas alcohólicas, y con este objetivo se organizó una asociación para la sobriedad o moderación en el consumo de bebidas alcohólicas en Kirtland, Ohio, en octubre de 1830, antes de que los misioneros llegaran de Nueva York para predicar el Evangelio. Cuando se recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 89, la ciencia médica aún no había reconocido los beneficios para la salud que se derivan de la abstinencia del consumo de bebidas alcohólicas y del tabaco. Pero nuestro Padre Celestial sí conocía los perjuicios del consumo de estos productos y estaba preparado para revelar a sus hijos su voluntad. Muchas de las revelaciones que recibió el profeta José Smith se dieron a los santos como mandamientos del Señor. Pero en esta revelación de la sección 89 se indica expresamente que se dio no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y palabra de sabiduría. Por eso esta sección llegó a conocerse entre los miembros de la Iglesia como la palabra de sabiduría. Y aunque no se requirió que se obedeciera inmediatamente después de recibida, los dirigentes de la Iglesia fueron invitando poco a poco a los santos a cumplirla cada vez más fielmente. En la Conferencia General de Otoño de 1851, el presidente Brigham Young propuso que todos los santos hicieran un convenio formal de abstenerse del consumo de té, café, tabaco y whisky. El 13 de octubre de 1882, el Señor reveló al presidente John Taylor que la palabra de sabiduría debería considerarse un mandamiento. Y en 1919, la presidencia de la Iglesia, con la dirección del presidente Heber J. Grant, hizo que la observancia de la palabra de sabiduría fuese un requisito para recibir la autorización de entrar y adorar en el templo. La palabra de sabiduría sigue siendo un mandamiento importante en la Iglesia y obedecerlo es un requisito para ser miembro de ella. La forma gradual en que el Señor requirió que los santos obedecieran esta revelación es un ejemplo de la misericordia y el amor que Dios tiene por sus hijos, y también un ejemplo para los padres sobre la forma de ayudar a sus hijos a cumplir los mandamientos.
El Señor declaró en esta revelación que las enseñanzas de la palabra de sabiduría demostraban el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal, o mejor dicho, de la salvación física, de todos los santos en los últimos días. Es decir, que se promete a quienes obedezcan la palabra de sabiduría mayor salud y fuerza físicas. Y debido a la interdependencia que hay entre el cuerpo y el espíritu, las bendiciones de cumplir la palabra de sabiduría son tanto físicas como espirituales. Esto significa que lo que beneficia al cuerpo también beneficia al espíritu, y lo que perjudica al cuerpo perjudica también al espíritu. Por tanto, lo que se está diciendo aquí, lisa y llanamente, es que tomar productos que perjudiquen la salud del cuerpo es un pecado. Y aunque en la revelación se habla solo de 4 cosas que debemos eliminar, el café, el té, las bebidas alcohólicas y el tabaco, se espera que eliminemos de nuestra vida todo aquello que nos perjudique, ya que esta revelación no es una dieta de salud, sino una enseñanza de principios que deberían servirnos de referencia en la toma de decisiones sobre lo que conviene y lo que no conviene para nuestra vida en este mundo. El Señor explica la razón por la que dio esta revelación diciendo lo siguiente: por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de los hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. El Señor ya sabía que la ambición haría que hubiera organizaciones dedicadas a hacer negocio a costa de la salud de los demás, incitando con mentiras o con medias verdades a las personas a consumir sustancias nocivas para la salud. Y eso lo vemos continuamente en la publicidad engañosa, en este caso sobre el uso del té, el café, el alcohol y el tabaco. Pero el ejemplo más maligno de esta conspiración lo representan quienes inducen a los jóvenes a consumir drogas, usando el alcohol y el tabaco como sustancias adictivas que preparan el camino para productos aún más adictivos y nocivos para nuestra salud. Recuerdo que cuando yo era un adolescente estuve en la celebración de una boda y, como solían hacer en aquella época, repartieron cigarrillos entre los jóvenes. A mí me dieron uno, me ayudaron a encenderlo y al dar una bocanada de humo dije: esto sabe muy mal. La respuesta fue sorprendente porque me dijeron: eso es al principio, después acabas acostumbrándote. Yo pensé, vamos a ver, ¿me tengo que acostumbrar al mal sabor del tabaco que produce cáncer y además cuesta dinero? Aquello me pareció tan absurdo que tiré el cigarrillo maligno y no he fumado jamás en mi vida. Yo he trabajado como albañil con mi padre toda mi adolescencia. En una ocasión los albañiles de mi padre me invitaron a tomar una cerveza y cuando llegué a mi casa me dijo mi madre: «¿Te brillan los ojillos, hijo?». Dije a mi madre que estaba un poco mareado por la cerveza que había tomado. De niño fui testigo de la penosa imagen que daban los borrachos en el barrio de Chabolas donde vivíamos. Y dije, o me prometí a mí mismo, que yo no iba a permitir que las bebidas alcohólicas me hicieran perder el control de mi mente y de mi cuerpo, como vi en aquellos alcohólicos que tantos problemas creaban en sus familias. Y cuando me encontraron los misioneros, yo tenía 19 años y me enseñaron la palabra de sabiduría, y al hacerlo solo tuve que dejar las sopas de pan con leche y café que tomaba para desayunar y el poco vino tinto con gaseosa que tomaba con mi familia en la comida de mediodía. Y me sentí muy agradecido
al encontrar una religión que había convertido el cuidado del cuerpo en parte de su adoración religiosa, porque aquello estaba en armonía con mis sentimientos. Satanás es el gran inspirador e instigador de estas mafias que te ayudan a acostumbrarte a lo malo, hasta que se convierte en un vicio esclavizante, porque sabe que las drogas destruyen la conexión entre el cuerpo y el espíritu. O, como dicen los expertos en ingeniería biológica, la conexión mente-cerebro-cuerpo, eliminando así la influencia del espíritu en nuestra vida y dejándonos totalmente indefensos para que el tirano nos someta y nos destruya con sus tentaciones. En la revelación de la palabra de sabiduría leemos también lo siguiente: y además las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. De vez en cuando alguien interpreta a su manera el significado de bebidas calientes que leemos en esta revelación, pero hay informes que indican que el profeta José Smith y su hermano Hiram específicamente se refirieron al café y al té como esas bebidas calientes que se mencionan en la palabra de sabiduría. Y el presidente Brigham Young confirmó posteriormente esa explicación. El Señor se refirió a esta revelación de la palabra de sabiduría como un principio con promesa. El Señor dio la siguiente lista de promesas para quienes cumplan la palabra de sabiduría. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin cansarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Cumplir las enseñanzas de la palabra de sabiduría nos bendice con una mejor salud, pero tristemente no nos libra de padecer enfermedades en este mundo. Cuando hablamos de bendiciones por obedecer los mandamientos, no debemos perder la perspectiva eterna en que el Evangelio nos está colocando o la perspectiva que nos está dando. Y muchas de esas bendiciones se cumplirán más plenamente después de esta vida terrenal, una vez que hayamos resucitado. Y las bendiciones no son solo de salud física, sino también de salud espiritual. Una de esas promesas de salud espiritual, y en este caso de salud intelectual también, es que hallaremos sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, que puede referirse al aumento de nuestra capacidad para aprender y para recibir revelación personal. El presidente Boyd K. Packer enseñó lo siguiente sobre este asunto: el propósito fundamental de la palabra de sabiduría está ligado a la revelación. Si una persona que se encuentra bajo los efectos de sustancias nocivas apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podrá percibir las impresiones espirituales que apelan a sus sentimientos más delicados? Si la palabra de sabiduría es una valiosa ley de salud física, puede que sea aún más valiosa en lo espiritual que en lo físico. Ciertamente, la palabra de sabiduría une la salud física a la salud espiritual, y sus promesas unen el cuerpo y el espíritu en una alma completa que nuestro Padre Celestial está intentando salvar y exaltar, porque eso es exactamente lo que ha hecho Él y también su Hijo Jesucristo, que son dos seres exaltados con un cuerpo de carne y huesos como el del hombre. Tener un espíritu y un cuerpo nos convierte pues en dioses en potencia. Y ya sabemos que ese es el objetivo de Dios, darnos la misma gloria que Él tiene. Y por eso ha restaurado estos principios ignorados por el mundo para su mal. Dios nos ama tanto que se preocupa de nosotros en lo espiritual y en lo físico. Por eso ha revelado la palabra de sabiduría, que es, como digo, un principio con promesa.
Hermanos y hermanas, vivamos pues de tal manera que permitamos a Dios darnos todas las bendiciones que ha prometido a los que demuestren su amor cumpliendo todos sus mandamientos sin excepción.